A los socialcristianos les encanta ver las cárceles llenas, repletas de pobres. Fueron ustedes los creadores de la prisión en firme, una figura medieval mediante la cual usted o su hijo, por ser pobre, podía permanecer años en una celda sin haberse probado su culpabilidad sin sentencia durante años y años. Tienen un montón de tiempo desinformando a la ciudadanía, diciendo que la culpa de la grave crisis de la inseguridad actual que vive Guayaquil, que vive el país, la tienen algo que estos señores llaman la tabla de la droga. Es decir, esta gente lo que viene proponiendo es que el consumidor vaya preso. Insistir en que la tenencia o la posesión de drogas es un delito nos demuestra que jamás, que nunca se han tomado la molestia de leer la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de 1988. En la letra A del número 4 del artículo 3 nos dice claramente que la posesión es un delito, siempre y cuando tenga como objetivo alguna de las actividades que configuran el tráfico de drogas. Ahora bien, si usted es estudiante de Derecho, no puede repetir tonterías. El problema de la violencia desatada en Guayaquil no se soluciona encerrando más consumidores. Señora, señor, si usted tiene un hijo, ¿desearía que termine la penitenciaría por portar 0,01 gramos de heroína? Pues eso ya ocurre en Ecuador y ocurre desde el 2015. No existe ninguna tabla. Lo que existen son catálogos de umbrales. Los umbrales son parámetros técnicos sustentados en estudios científicos que permiten distinguir entre un traficante y un consumidor, determinar el quantum de la pena en base a dosimetría y entender que la legislación penal no puede resolver un problema de salud pública. ¿Hay umbrales en otros países? Por supuesto que sí. Veamos algunos ejemplos. Con la tenencia de cannabis, Australia, entre 15 y 50 gramos en 4 estados. Colombia, 20 gramos. España, usted puede cargar 200 gramos para un uso de 5 días. En Estados Unidos, 28,45 en California y en otros 2 estados más. Finlandia, 15 gramos. Holanda, 5 gramos. México, 5. Paraguay, 10. Portugal, la cantidad necesaria para el consumo de hasta por 10 días. Uruguay, 40 gramos mensuales. ¿Ustedes creen que en estos países se permitiría que payasos, bailarines, se pongan a hablar como si supieran de política criminal, de tabla de drogas? En Ecuador, en el gobierno de Correa, hay al menos 2 momentos en relación a la política de drogas. Una en la que prevalece la decisión correcta y se apuesta por la descriminalización del consumidor. En 2008, Correa indultó a las mulas. Esto nos permitió descongestionar las cárceles en un 47%. Las mulas son pobres, están presos por eso. En el mismo año quedó prohibido criminalizar el consumo. Artículo 364 de la Constitución. Se negó la renovación del polo extranjero en 2009 y aparecen los primeros umbrales en 2013. Ejemplo, sustancia umbral en gramos, marihuana, 10 gramos. Pasta base de cocaína, se permitía hasta 2 gramos. Clorhidrato de cocaína, 1 gramo. Heroína, 0,01 gramos. MDA, 0,15 gramos. Esta es una teranfetamina, una sustancia psicoactiva de la familia de las feniletaliminas, derivado de una anfetamina y un análogo sintético del MDMA. Hay que saber para hablar de esto. MDMA, 0,015 gramos es el éxtasis. Anfetamina, 0,040. En este momento, el COIP establecía 4 niveles de castigo. Mínima escala, 2 a 6 meses de cárcel. Mediana escala, 1 a 3 años. Alta escala, 5 a 7 años. Gran escala, 10 a 13 años. En esa línea, tener 1 gramo de heroína ya entraba 2013 en la mediana escala. No contentos con esto, en 2015 se aprobó la Ley Orgánica para la Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y regulación y control del uso de sustancias catalogadas a fiscalización. Aumentaron las penas, reducen los primeros umbrales. Aparece la resolución número 0012-2015 de la Corte Nacional de Justicia, mediante la cual se acumulan las penas hasta por 40 años si usted es capturado con diversos gramos de diversas sustancias. En ese enfoque, tener de 0 a 20 gramos de marihuana ya era mínima escala. Tener 2,5 gramos de éxtasis era alta escala. ¿Dónde está la tabla de la droga? Con esto, ¿qué logramos? Duplicamos el número de presos. Les ruego mirar este cuadro. Son datos del propio sistema penal ecuatoriano. Año 2015, mes de enero. De 699 presos pasamos a 1.166 presos. ¿Por qué? Por tener drogas. ¿Se acabó la criminalidad? Les pregunto, alcaldesa Viteri. ¿Se redujo el fenómeno de la inseguridad? No. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta esto? Hay varios componentes que debemos medir. Por ejemplo, costos del operativo de captura, costos del juicio, costos de mantener a un consumidor preso. Resulta que cada detención nos cuesta
cuesta a todos nosotros, en promedio, $15.492. Cada consumidor preso nos cuesta eso. Son montañas de dólares que deberíamos usarlos en empleo, salud, educación. Con eso intervenimos en los factores de riesgo. Con eso reducimos las violencias y nos anticipamos a los delitos. Como pueden ver, cada vez que aparezca un idiota a hablarte de tabla de drogas, lo que tienes que hacer es sentir pena, porque los idiotas tienen una sola función en la vida: repetir huevadas, repetir idioteces. No existe ninguna tabla de drogas. Tenemos umbrales, los menos tolerantes de la región. Nosotros encerramos hasta las moscas por volar bajito. Encerramos a decenas y decenas de miles de jóvenes pobres cada año por tener un poco de marihuana, porque los ricos no van presos por portar cocaína. Encerramos pobres por estar atrapados en el consumo del residuo de la heroína. Los condenamos por ser miserables, por su color de piel, por no tener un apellido rimbombante. No hay tabla de drogas. Había un buen catálogo de umbrales y lo tiraron abajo en el año 2015. Es decir, hace más de 7 años no hay ningún catálogo de umbrales. Aprendan a hablar con la ley en la mano. Gracias.